Caribe vuelve a colocarse en el centro de la geopolítica mundial, en esta ocasión porque Estados Unidos ha desplegado fuerzas aéreas, navales, el argumento, reforzar la lucha contra el narcotráfico. Una decisión de ese calado, obviamente ha generado reacciones en contra desde Venezuela, muy variadas en la zona. No sabemos si una medida de este tipo está justificada, si esconde algo, si es matar moscas a cañonazos, y por eso lo analizamos durante los próximos minutos con Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, en UNIR. Armando, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa, buenas tardes a todos. Mucho gusto en estar aquí otra vez. Desde un punto de vista jurídico, Armando, ¿cómo encaja esta movilización de la flota estadounidense a esa zona con el principio de soberanía de los estados, con el derecho internacional? Bem, a soberania otorga a cada estado autoridade exclusiva sobre seu território e população. Assim que uma operação militar estrangeira, sem consentimento expresso do país anfitrião, constituiria uma vulneração desse princípio e, em consequência, uma intervenção ilícita dos términos da Carta das Nações Unidas. Ou seja, basicamente, só o consentimento formal, um mandato do Conselho de Seguridade ou caso estrito de legítima defesa podem servir de fundamento jurídico válido, Rafa. Pero ¿hasta qué punto la narrativa de legítima defensa se puede usar de forma adecuada, válida, frente a actores no estatales que serían la amenaza que se esgrime en este caso con los cárteles? Essa é uma pergunta interessante, porque a legítima defesa prevista em la Carta de la ONU exige um ataque armado, tradicionalmente atribuível para a doutrina a outro Estado. Assim que extender esta figura a grupos criminais transnacionais é juridicamente controvertido, porque os carteles não cumprem a condição de ser sujeitos de direito internacional com controle territorial, aunque, de hecho, podem eventualmente serlo, especialmente estados falidos. Aunque alguns estados tenham tentado aplicar a doutrina desenvolvida em combate ao terrorismo, não existe consenso na doutrina e na prática judicial internacional. Ou seja, na prática é vista como expansiva, como riesgosa. Publicabas un análisis, un artículo en The Conversation en el que señalabas que los memorandos de entendimiento no son suficientes para legitimar una presencia armada de este tipo. Yo te pregunto, ¿por qué es tan importante un acuerdo sobre el estatuto de fuerzas en estos casos? Bem, o acordo sobre o Estatuto das Forças, conhecido por seu acrônimo em inglês SOFA, constitui o marco jurídico vinculante que regula a presença de tropas estrangeiras em um país. Por que é importante? Porque define questões fundamentais, como jurisdição penal e civil, regras de enganche, porte de armas, uso de bases, regime fiscal, responsabilidade por danos, etc. A diferença do memorando de entendimento, que suele ser não vinculante, este acordo sobre o Estatuto das Forças otorga certeza legal e previne abusos ou ambiguidades operativas. Al final, Armando, supongo que actuar sin el consentimiento expreso del país anfitrión supone una serie de riesgos diplomáticos, de riesgos políticos, ¿no? Sem dúvida, atuar unilateralmente, primeiro, expõe acusações de violação de soberania e de ingerência ilícita. Diplomaticamente, pois, pode provocar rupturas bilaterais, aislamento regional e incluso litígios ante foro internacionais. Politicamente, fortaleceria narrativas nacionalistas e generaria rechaço social, debilitando os governos que cooperam com Washington, nesse caso. Em terreno, aumenta também o risco de escalada, represálias, desplaçamento das rutas ilícitas hacia outras zonas. Enfim, é bastante problemático. Entrando en la operación que comentaba yo al comienzo, te pido opinión. ¿Consideras, Armando, que ese movimiento de Washington responde realmente, como arguyen, a un verdadero objetivo de luchar contra los cárteles de drogas o es una excusa que esconde otros fines estratégicos? A dimensão antidrogas existe, Rafa, pero dificilmente explicaria por si sola o despliegue militar. O movimento
refleja também objetivos estratégicos mais amplos, assegurar presença em El Caribe e Centroamérica, projetar poder frente a atores rivais como China e Rússia e reforçar o controle de rutas marítimas críticas. É dizer, o antidrogas convive com uma lógica de geopolítica regional. Claro. Si nos quedamos con la parte oficial, con la de la lucha contra las drogas, Armando, en tu opinión, ¿cuál sería, en este caso, la forma correcta, la legítima, para articular una cooperación internacional que fuera eficaz contra esos cárteles? El camino más sólido es el consentimiento expreso y formalizado mediante instrumentos vinculantes, como el SOFA, que habíamos mencionado, o acordos operacionais complementares. E a isso deve sumar-se a criação de forças conjuntas bajo mando nacional, né? Intercâmbio de inteligência em tempo real, cooperação judicial e salvaguardas de direitos humanos. Esta fórmula respeitaria, ao menos se espera, a soberania e asseguraria previsibilidade jurídica para ambas partes. Esa fuerza de tarea conjunta bajo el mando del Estado anfitrión, ¿cómo funcionaría en la práctica? Bem, o Estado anfitrião mantendria a cadena de mando e controle operacional, mientras as forças estrangeiras aportariam apoio, inteligência, logística, tecnologia e capacitação. Este modelo, ao menos assim contemplado e desenhado, garantizaria que as operações se executem conforme a legislação nacional e bajo supervisão das autoridades locais, né, reduzindo tensões de soberania e melhorando também a rendição de contas. La estrategia que aquí se estaría manteniendo, si realmente está la lucha del narcotráfico como foco principal, es de mano dura, es, diríamos aquí, de matar moscas a cañonazos. ¿Tiene sentido para luchar contra el narcotráfico esta estrategia o es momento, en tu opinión, de poner sobre la mesa otros enfoques para reducir la demanda, para controlar, por ejemplo, los precursores químicos que dan lugar luego a las drogas? Exato. A experiência regional mostra que a militarização por si só não reduz o poder dos carteles e, em ocasiões, incrementa a violência. Hoje, o enfoque mais eficaz combina repressão focalizada com políticas de redução da demanda, programas de prevenção e tratamento, controle estrito de precursores químicos e combate financeiro. A mano dura só tem sentido se forma parte de um enfoque integral. Hemos hablado de legalidad, de soberanía. Más allá de lo legal, Armando, ¿qué efectos puede tener sobre una zona concreta, sobre esa estabilidad regional, el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe? No sé si los mecanismos regionales como CELAC tienen algo que decir. ¿Cómo lo ves? Bem, o despliegue naval suele generar tensões diplomáticas com estados costeiros que não percebam como um ato de intimidação e também pode desencadenar respostas assimétricas de los carteles e aumentar a militarização de las rutas marítimas, com risco de escalada violenta e a nível regional erosiona a confiança e pode incluso abrir um ciclo de competência geopolítica em El Caribe, né? Havias comentado sobre a CELAC. Pois bem, a CELAC, dentro deste âmbito, poderia converter-se em um espaço de coordenação política e diplomática entre estados latino-americanos, articulando posições comuns frente a Washington e generando legitimidade regional. Assim que sua participação permitiria evitar respostas fragmentadas e, em câmbio, construir estratégias compartidas que combinem seguridade, justiça e desenvolvimento em clave latino-americana. Armando, después de leerte, después de escucharte, me da la sensación de que la clave para este tipo de iniciativas, si queremos hacerlas sin ofender, sin generar inestabilidades, sería actuar dentro del marco de la ley y con elementos clave articulándolas, ¿no? Preservación de soberanía, minimizar el daño y, claro, maximizar la eficacia a largo plazo, porque esto es una lucha a largo plazo, ¿no? Exatamente, né? Só uma atuação basada em respeito ao direito internacional permitiria preservar a soberania dos estados, reduzir danos colaterais, garantizar eficácia sostenida e outros elementos correlatos, né? A clave e não é sencillo lograr isto, é conjugar legalidade
cooperação multilateral, controles democráticos e um enfoque integral que abarque tanto a oferta como a demanda de drogas. La pena es que no parece que el concierto internacional se mueva ahora en esos parámetros, se mueven los de la fuerza en general. Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias por este análisis, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Chao. Hemos en esta edición de Pulso Geopolítico repasado la relevancia de la predisposición de Bruselas a mandar soldados de los miembros al terreno, sobre el terreno en Ucrania, una vez haya, eso sí, un acuerdo de paz. Hemos contado lo que ha sucedido hoy, las noticias más relevantes de la geopolítica y también nos hemos dedicado a analizar las fronteras comunes en Europa, el espacio Schengen, la falta de fronteras internas y ese despliegue militar en toda la zona del Caribe por parte de la flota estadounidense, cómo puede afectar y cómo se llevaría a cabo de una forma menos agresiva. Todo eso nos ha servido para repasar lo más relevante de la geopolítica de esta jornada. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde, sigan con nosotros y mañana más. Hasta mañana.